Hershey, uno de los mayores fabricantes de chocolate del mundo. Hershey es una de las compañías de chocolate más grandes del mundo con un valor de casi 47.000 millones de dólares. Aún así, Hershey fue fundada por un joven que enfrentó pobreza y varias bancarrotas. Esta es la verdadera historia de pobreza a riqueza de un imperio chocolatero. Esta es la increíble e inspiradora historia de Milton Hershey. Milton Hershey tuvo una infancia difícil. Nació en 1857 en Dairy Township, una comunidad lechera rural de Pensilvania. Aunque ambos padres de Milton venían de familias respetables, su padre Henry solía dejarse llevar por planes dudosos para hacerse rico rápido. Henry siempre quiso triunfar en los negocios, pero casi nunca persistía en los proyectos que iniciaba. Fracasó en 17 negocios antes de mudar a su familia a Old City, Pensilvania. Solo se mudaron ahí porque él buscaba hacerse rico con el auge petrolero, pero llegaron demasiado tarde para ganar dinero. Milton tenía solo 4 años y las malas decisiones financieras de su padre casi dejaron sin dinero a la familia Hershey. De hecho, el joven Milton era extremadamente delgado y estaba al borde de la inanición. Además, la madre de Milton estaba embarazada, así que pronto tendrían otra boca que alimentar. Un día, los tíos de Milton visitaron y notaron lo miserable que estaba la familia. No soportaban verlos así y ofrecieron a Milton y sus padres vivir en una de sus granjas. Aceptaron agradecidos y no mucho después de instalarse en su nuevo hogar, la madre de Milton dio a luz a una hija llamada Serena. ¿Pensarías que el papá de Milton aprovecharía su trabajo en la granja y se esforzaría más para mantener a su familia? Pero no, Enrique se distrajo con otro esquema para hacerse rico rápidamente. Abandonaba a la familia durante varios meses a la vez. Aunque el plan era enviar dinero a casa, al final nunca mandó mucho para ayudarlos a sobrevivir. La mamá de Milton se esforzaba por cuidar y alimentar a Milton y Serena sin apoyo de su esposo. En un invierno duro, mientras Enrique no estaba, Serena enfermó. Al principio parecía solo un resfriado, pero cuando un sarpullido rojo comenzó a extenderse por su cuerpo, pronto quedó claro que tenía fiebre escarlatina. Falleció con solo 4 años de edad. La pérdida de su hija fue el punto de quiebre en la relación de los padres de Milton. Mientras tanto, la vida caótica en el hogar del joven Milton también se reflejaba en su vida escolar. Estaba teniendo muchas dificultades. Aunque ya sabía leer y escribir antes del 5º grado, tuvo que dejar la escuela para trabajar. A los 13 años, Milton obtuvo su primer aprendizaje en un periódico. El papá de Milton lo inscribió por 5 años en el periódico, pensando que sería una gran carrera para él. Sin embargo, Milton odiaba trabajar. El dueño era muy malhumorado y el trabajo no le interesaba nada a Milton. El periódico era el sueño de su padre, no el suyo. Aún así, lo inscribieron por 5 años. Un día en el trabajo, Milton tiró a propósito su sombrero en una impresora para romperlo. Lo despidieron de inmediato saliendo del contrato como esperaba. No es de sorprender que su padre estuviera muy decepcionado de que Milton hubiera perdido el aprendizaje. Pero su madre, en cambio, sabía cuánto odiaba a Milton trabajar para el periódico y se alegraba de que ahora tuviera la oportunidad de seguir una carrera que realmente disfrutara. A los 14 años, Milton empezó a aprender con Rogers, un fabricante de dulces. Aquí aprendió sobre cómo comprar ingredientes a los proveedores y cómo hacer dulces él mismo. En 1876, Milton concluyó su aprendizaje y ya estaba seguro de haber hallado su pasión, con una visión clara. Quería abrir su propia tienda de dulces y su aprendizaje ya le había dado mucha experiencia en el negocio. Tras algo de persuasión, convenció a la familia de su madre de prestarle dinero para abrir una tienda de dulces en Filadelfia. Milton trabajó día y noche produciendo dulces, frutas secas y helado. A veces ni siquiera se iba a casa a descansar y simplemente se quedaba dormido debajo del mostrador de la tienda. Pero por suerte para Milton, aparentemente abrió esta nueva tienda de dulces en el momento perfecto, porque Filadelfia se convirtió en la sede de la primera feria mundial del país, llamada la Exposición del Centenario. Gente de todo el mundo viajó para este evento y Milton se benefició enormemente de todos los turistas que buscaban comprar algunos dulces. Gracias al evento pudo obtener ganancias. Una táctica particularmente creativa que Milton usó para atraer nuevos clientes fue instalar un conducto de aire en la tienda, que ayudaba a llevar el dulce aroma de los caramelos desde la cocina de la tienda hasta el aire exterior, atrayendo a los transeúntes a entrar y comprar algo. Había un gran problema.
Milton hacía casi todo el trabajo solo. No podía comprar equipo grande ni contratar empleados, así que, aunque trabajara mucho, no producía suficientes caramelos para ser rentable. El precio del azúcar y otros ingredientes subía, y tras la feria mundial, menos clientes iban a la tienda. Pronto Milton se atrasó con sus cuentas y temía que sus proveedores le quitaran la línea de crédito. Entonces, un día de 1881, el padre de Milton, Enrique, apareció y se ofreció a ayudar a su hijo a manejar el negocio. A pesar de saber que su padre tenía un historial terrible en los negocios, Milton aceptó con gusto ya que necesitaba toda la ayuda posible. El exceso de trabajo enfermó a Milton y sabía que necesitaba apoyo. La buena noticia era que su padre llegó con ideas para ayudar a crecer el negocio de dulces de Milton. La mala noticia era que las ideas de su padre eran todas caras. Por ejemplo, hacer caramelos para la tos y gastar mucho en una gran exhibición. Milton confiaba mucho en las ideas de su padre y se excedió económicamente. El negocio pronto necesitó desesperadamente más dinero y rápido, así que Milton acudió a su tío, un hombre llamado Abraham Snevely, para pedirle otro préstamo y poder pagar sus deudas. Su tío le envió algo de dinero, pero no bastó para salvar el negocio. Tras 6 años con su tienda de dulces en Filadelfia, Milton Hershey tuvo que declararse en bancarrota. Su sueño terminó. Tras fracasar con su primer negocio en Filadelfia, Milton Hershey se mudó a Nueva York para intentarlo de nuevo, pues creía que la ubicación fue el problema. Pero en lugar de abrir una nueva tienda de inmediato, Milton decidió trabajar primero para otro negocio para aprender qué era popular en Nueva York. Se capacitó en Hoylers, una tienda de dulces, donde aprendió una receta de caramelo con crema fresca, y esto más tarde tendría un gran impacto en su carrera. Tras trabajar varios años en Hoylers, ganar experiencia y ahorrar, Milton Hershey decidió abrir su tienda de dulces en Nueva York. Y Milton comenzó a trabajar los 7 días de la semana en su nueva tienda en Midtown Manhattan. Esta vez, la madre de Milton fue quien lo ayudó con el negocio. Ella trabajaba diligentemente en todo lo que él necesitara ayuda dentro de la tienda. Sin embargo, Milton seguía aferrado a la falsa idea de su padre de que los caramelos para la tos serían los que más se venderían. En realidad, las ventas no eran tan buenas. Había aún más competencia en Nueva York, por lo que la segunda tienda de dulces de Milton, como la primera, también cerró. Milton tuvo que volver a casa tras fracasar 2 veces. Y para empeorar aún más las cosas, cuando regresó a casa, recibió una carta en el correo donde le informaban que lo estaban demandando por $10,000 por el dinero que pidió prestado para comprar equipo para hacer dulces en Nueva York. Milton Hershey tenía 28 años y ya encanecía. El estrés de sus 2 bancarrotas lo hacía parecer mayor de lo que era. Milton volvió a tragarse el orgullo y caminó 8 kilómetros a la granja familiar para pedir otro préstamo a sus tíos. Pero esta vez lo rechazaron, diciendo que era muy parecido a su padre y no gastarían más dinero en él. Esto dolió a Milton, especialmente porque sabía que tenían razón. Se sentía culpable por decepcionar a su familia, pero luego pensó que demostrarles su éxito fue una gran motivación para seguir. Aunque había fracasado con 2 tiendas de dulces, Milton Hershey no abandonó su sueño. Al volver a su hogar en Lancaster, Pensilvania, Milton vio que era el lugar ideal para ampliar su negocio de caramelos, ya que era uno de los principales productores de lácteos del país. El problema era conseguir el dinero inicial, ya que su crédito estaba arruinado y no podía pedir ayuda a su familia. Sin embargo, lo único que Milton sí tenía eran algunos suministros que le habían sobrado de su negocio fallido en Nueva York. Así que, usando esos ingredientes restantes y la leche fresca que estaba fácilmente disponible en Lancaster, Milton creó una receta para un nuevo producto: caramelos que se derriten en la boca, los cuales resultaron ser extremadamente populares entre los habitantes locales. Esta vez Milton comenzó haciendo dulces en casa y luego vendía caramelos en un carrito por las calles de Lancaster. Por supuesto, hacer estos productos a mano y venderlos él solo no era un negocio muy sostenible ni escalable. Realmente necesitaba más fondos para poder comprar nuevo equipo, pero comprensiblemente los bancos estaban muy reacios a prestarle dinero. En 1886, la familia de Milton volvió a ayudarlo, esta vez su tía Mattie. Aunque ella no podía darse el lujo de darle el dinero a Milton por sí misma, cuando vio que los nuevos caramelos de Milton realmente parecían ser un producto popular, aceptó ser cofirmante de un préstamo bancario de $700 y puso su propia casa como garantía. Aún así, el banco seguía dudando en prestarle el dinero a Milton, así que escribieron en el acuerdo que el préstamo debía ser pagado en solo 90 días. Milton comprendía la gravedad del asunto esta vez. Si no pagaba el préstamo en 90 días, su tía Mattie, la única que creía en Milton, perdería su casa. Milton actuó rápido.
Tras obtener un préstamo de $700, compró equipo nuevo y fundó la compañía de caramelos de Lancaster. Por suerte, todos esos años de prueba y error en negocios anteriores no fueron en vano. Milton aprendió de sus errores. En las grandes ciudades había muchas tiendas de dulces, pero en Lancaster no había competencia. Milton también se dio cuenta de que podía ganar más dinero vendiendo caramelos al mayoreo en lugar de vender dulces individuales de 1 centavo, como lo había hecho en sus 2 negocios anteriores. Esto era posible porque su madre y tía envolvían caramelos gratis para él. El tercer negocio de Milton inició bien y todo lucía prometedor. 90 días no es mucho, y Milton se ponía más ansioso con el tiempo, sabiendo que pronto debía devolver los $700 al banco. A medida que se acercaba la fecha límite, Milton estaba extremadamente estresado, sabiendo que estaba al borde de la bancarrota una vez más. Pero justo cuando parecía que toda esperanza de pagar el préstamo a tiempo se había perdido, sucedió algo milagroso. Un empresario rico de Inglaterra estaba de visita en la zona y, cuando probó los caramelos de Hershey, le gustaron tanto que decidió importarlos al Reino Unido. Hizo un pedido enorme de caramelos para venderlos en tiendas de toda Inglaterra. Este pedido bastó para salvar a Hershey, quien pagó su préstamo bancario con solo unos días de margen. Y ese gran pedido fue solo el comienzo. A medida que se difundía la noticia de sus productos por toda Europa, Milton empezó a recibir cada vez más pedidos internacionales. Tanto así que pudo expandir su negocio, primero contratando empleados y luego abriendo nuevas tiendas en otras zonas. Y eso se debe a que Milton había creado un producto que no solo tenía un sabor único y delicioso, sino que también tenía una larga vida útil. A diferencia de muchos otros dulces de la época que se echaban a perder rápidamente como resultado, muchas tiendas querían comprar sus caramelos, que él comercializaba bajo la marca Crystal A. Motivado por este éxito, Milton continuó trabajando incansablemente y reinvertía repetidamente las ganancias de la empresa en más expansión. En los años siguientes, Milton hizo crecer la compañía de caramelos de Lancaster a cientos de empleados. Milton abrió varias fábricas en Pensilvania e Illinois, y así a los 36 años Milton Hershey pudo dejar atrás esos años de fracaso. Finalmente lo había logrado y era un hombre de negocios exitoso. Pero esta no es solo su historia. Esta es la historia de un imperio. Esto se debe a un evento en 1893 que cambió la vida de Milton para siempre. Milton Hershey ahora era un hombre rico y la compañía de caramelos de Lancaster era muy exitosa. Pero ahora que Milton había podido contratar a un equipo tan grande, finalmente tenía más tiempo libre. Y Milton nunca dejó de buscar esa próxima gran oportunidad. En 1893, Milton fue a la Exposición Mundial Colombina en Chicago, donde conoció a fabricantes de chocolate de José María Alemans, una empresa alemana. Llevaron su equipo de hacer chocolate a la exposición y lo exhibieron. En ese tiempo el chocolate era un lujo exclusivo para ricos porque se hacía a mano y casi siempre se importaba de Suiza. Como resultado, la mayoría de las personas nunca había probado el chocolate en su vida. Milton notó que al comprar el nuevo equipo alemán para hacer chocolate, podría hacerlo más accesible para la gente. Él pensaba que al probar el chocolate sería el dulce más popular y por eso compró el equipo para hacerlo. En 1894, Milton fundó la compañía de chocolate Hershey. Milton confiaba tanto en el chocolate que en 1900 vendió la compañía de caramelos Lancaster por $1 millón. Por la inflación son unos 35 millones. En ese momento su familia creyó que estaba loco por dejar un negocio exitoso y arriesgarse con el chocolate. Pero Milton dijo: los caramelos son moda, el chocolate es permanente. Hershey ya había visto en Europa que las ventas de chocolate estaban quitándole parte del mercado a sus caramelos, así que pudo darse cuenta de que era necesario un cambio. Hay que reconocer a Milton porque cuando algo funciona bien como el negocio de caramelos de Hershey, es fácil solo mantenerlo en vez de pensar en lo siguiente. Basta ver cuántos líderes de mercado cayeron por no innovar. Pero Milton podía ver claramente que el negocio del chocolate iba a ser mucho más grande que el de los caramelos, así que apostó todo por él. Sin embargo, el éxito de Milton Hershey no se debió solo a que fue de los primeros en entrar al negocio del chocolate, sino a que fue el primero en Estados Unidos en perfeccionar la producción en masa de chocolate con leche. Verás, Milton había contratado a todo un equipo para que los ayudara a descubrir cómo podían hacer chocolate con leche que no se echara a perder después de unos días. Tomó mucho ensayo y error, pero finalmente un hombre que Milton contrató, llamado John Schmalbach, encontró la manera de calentar y condensar la leche sin quemarla.
creando un delicioso chocolate con leche que podía almacenarse durante meses sin echarse a perder. Hershey lo recompensó con un billete de $100 por su descubrimiento. Era una buena suma en ese momento, pero poco comparado con el valor del descubrimiento, que fue la base del éxito de la compañía. La posibilidad de producir chocolate con leche que se conservaba mucho tiempo permitió fabricarlo en masa y bajar notablemente los costos. Así, vendían su chocolate a 5 centavos haciéndolo accesible, y no solo para los ricos. Otra razón por la que pudieron producirlo tan barato fue la decisión de Milton de vender una pequeña selección de productos. Mientras que otros chocolateros intentaban ofrecer una gran variedad, Hershey se enfocó solo en los más populares, lo que significaba que podían producirlos en grandes cantidades, lo que reducía la complejidad operativa y les permitía beneficiarse de las economías de escala, donde el costo de cada barra de chocolate se vuelve más barato al producir tantas en masa. Aparte de su clásica barra de chocolate con leche, que comenzaron a crear en 1901 de sus productos más populares, se lanzó en 1907 un dulce envuelto en papel aluminio llamado Sweetheart, que pronto fue renombrado como Besos de Hershey y sigue siendo popular hasta el día de hoy. Hershey tiene otro clásico, Señor Goodbar. Dato curioso, el producto se llama así porque alguien le dijo a Milton es una buena barra, él escuchó Señor Goodbar y el nombre se quedó. Aunque el negocio de chocolates de Milton era exitoso, él seguía trabajando casi todo el día, todos los días. Constantemente estaba tratando de idear nuevas formas de hacer crecer el negocio. Milton pagaba a conserjes para que dejaran envoltorios de Hershey en el suelo y así la marca fuera más visible. La táctica más astuta de Hershey fue pedir a empleados leales que se infiltraran en empresas competidoras como fabricantes de chocolate en Europa para aprender sus métodos y secretos comerciales. En 1910, las ventas de Hershey superaron los $2 millones y siguieron creciendo. La decisión de Milton de vender su negocio de caramelos y apostar por el chocolate fue claramente validada. Su tía Mitty, quien lo apoyó y fue su aval en el préstamo, murió de neumonía antes de que iniciara su negocio de chocolate, así que no lo vio. Milton evitó una tragedia, pues en 1911 compró boletos para el Titanic y debía zarpar el 10 de abril de 1912. Por un asunto de negocios inesperado, Hershey canceló su viaje al último minuto. Por supuesto, todos sabemos cómo terminó el Titanic, así que fue una escapada afortunada para Milton. Pero hay otra decisión de Milton que es aún más interesante, y es el hecho de que decidió crear su propio pueblo. Cuando Milton Hershey comenzó su negocio de chocolate, compró una enorme propiedad para su nueva fábrica de chocolate en su ciudad natal de Derry Township. También eligió construir una casa a poca distancia de la fábrica para que fuera rápido llegar al trabajo. Desde el inicio, Milton Hershey buscó crear un buen ambiente laboral para sus empleados. Él dijo: "Lo que más quiero es dar a mis empleados la oportunidad de superarse y brindarles una mano amiga". Como Derry Township estaba lejos, Milton decidió crear un pueblo cercano para sus trabajadores, con casas, escuelas, parques y transporte público. Sería el pueblo ideal para que sus empleados vivieran cómodos, pues creía que si eran felices, su empresa prosperaría. Ahora, prácticamente todos le decían a Milton que era una locura construir un pueblo, pero pronto él ya había comprado el terreno, pagado para que se pavimentaran caminos, construido una plaza central y se establecieron viviendas asequibles con comodidades modernas como plomería interior y calefacción central. Así, su visión de construir un pueblo para sus trabajadores se había hecho realidad. Hoy en día sigue existiendo el pueblo de Hershey en Pensilvania gracias a Milton Hershey. Tras instalarse en Hershey, los empleados contaban a amigos y familiares lo grandioso que era el nuevo pueblo. Esto era publicidad gratuita porque la empresa y el pueblo se llamaban Hershey. En años posteriores, Milton construyó un teatro al aire libre, zoológico, campo de golf y sala de conciertos para el entretenimiento de empleados e invitados. Milton también tuvo la idea de empezar a imprimir postales del pueblo e incluirlas con la compra de cada barra de chocolate para que la gente viera imágenes de cómo era el pueblo, lo que los hacía aún más curiosos por visitarlo. Este pueblo centrado en el chocolate pronto se volvió turístico. La principal atracción del pueblo es el Parque Hershey, uno de los mayores parques de diversiones regionales de Estados Unidos, aunque originalmente fue creado para que los empleados de Milton convivieran con sus familias. Aunque el pueblo y el negocio tuvieron éxito, Milton enfrentó un problema en la Primera Guerra Mundial. Por el racionamiento de azúcar, los suministros subieron de precio. En 1916, Milton Hershey construyó una refinería de azúcar y fundó el pueblo de Hershey en Cuba, aprovechando la abundancia de azúcar. En 1918, el ingenio azucarero quedó listo y sus empleados iniciaron labores. Como en el primer pueblo de Hershey en Estados Unidos, él hizo casas, escuelas y clínicas para sus trabajadores, y además construyó un ferrocarril que conectaba los principales puertos de Cuba. Hershey pudo reducir costos y aumentar la producción,
y de hecho durante la Segunda Guerra Mundial fue encargado por el ejército de Estados Unidos para crear la barra Ration D de Hershey para las tropas, así como los chocolates tropicales de Hershey, que eran chocolates que no se derretían. Con el tiempo, Hershey's siguió creciendo anualmente. A través de una serie de adquisiciones y acuerdos de licencia, Hershey's comenzó a vender otras marcas importantes de dulces como Reese's, M&M's, Kit Kats, Rolos, Cadbury's y Twizzlers. La compañía de chocolates Hershey creció durante años y vendió chocolates mundialmente. Durante la Gran Depresión, Milton Hershey buscó asegurar el futuro laboral de los hijos de sus empleados. Sabía que la educación era clave para una buena vida y quería dar oportunidades de éxito a las familias de sus trabajadores. Milton prometió educación privada hasta la preparatoria para los hijos de sus trabajadores. Fundó el colegio Junior Hershey y ofreció 2 años de matrícula gratis a todos los niños. No solo eso, sino que como Milton y su esposa no pudieron tener hijos propios, establecieron la Escuela Industrial Hershey, que inicialmente fue diseñada para dar educación gratuita a huérfanos pobres y brindarles oportunidades que de otra manera no habrían tenido, permitiéndoles así encontrar trabajo cuando llegaran a la mayoría de edad. Actualmente la escuela Milton Hershey es una escuela privada con internado para niños de familias desfavorecidas. Ya no es un orfanato. Además de educación gratuita, ofrece a los niños necesitados atención médica, ropa, alimentos y más. Realmente les cambia la vida. Todo empezó porque Milton sabía lo que era crecer en la pobreza y no quería que otros vivieran lo mismo. Él quería darles a estos niños que comienzan la vida en circunstancias muy difíciles la mejor oportunidad para construir una gran vida para ellos mismos. Milton invirtió mucho en esta escuela y dejó en su testamento que gran parte de las ganancias de Hershey, el parque y otros proyectos se destinaran a la escuela Milton Hershey, siempre priorizando a los niños. Algo que me pareció particularmente impresionante de esto es que Milton no permitió que se usara la escuela en ninguna publicidad de Hershey. Hoy muchas empresas tienen iniciativas benéficas, pero claramente lo hacen para mejorar su imagen. Suelen gastar más en publicitar su labor benéfica que en donarla realmente. Aún así, es mejor que nada. Pero mi punto es que Milton realmente parecía más de hacer esto por razones altruistas, no por negocios. Parece que él reconocía que tenía suerte de contar con algunos familiares como su madre y su tía, quienes realmente se preocupaban por él. Quería que otros niños pobres también tuvieran quien los cuidara. Ahora, en cuanto a Milton, siguió siendo un adicto al trabajo toda su vida y no se retiró como presidente de la Junta de Hershey hasta los 87 años, y falleció de neumonía un año después, en 1945. Transfirió la mayoría de sus bienes y gran parte de las acciones de Hershey a la escuela Milton Hershey, convirtiéndola en una de las escuelas privadas más ricas del mundo. Hizo esto para asegurarse de que todas sus organizaciones benéficas continuaran existiendo mucho después de su muerte y que su fortuna se utilizara para ayudar a los necesitados. Ahora, por supuesto, no estoy diciendo que Milton Hershey fuera perfecto, nadie lo es. Por ejemplo, se dice que tenía mal genio y era difícil trabajar con él. Pero en general, sí parece que Milton hizo mucho bien en el mundo y realmente marcó una diferencia extremadamente positiva en la vida de muchas personas. En cuanto a la compañía Hershey, después de más de 125 años en el negocio, actualmente la empresa está valorada en alrededor de 47 mil millones de dólares y sigue siendo uno de los mayores fabricantes de chocolate del mundo. Más de 3 millones de personas visitan Hershey Park cada año, y la ciudad Hershey en Pensilvania sigue prosperando. Sin embargo, si has visto muchos de mis videos antes, sabrás que muy a menudo, después de que el fundador original de una empresa se va, las cosas a veces se vuelven un poco más controvertidas. Lamentablemente, Hershey's también ha tenido controversias. Varias compañías de chocolate como Hershey's fueron mencionadas en una demanda sobre trabajo infantil en plantaciones de Costa de Marfil. Estas compañías de chocolate se benefician del trabajo infantil en las granjas, aunque no sean dueñas. Ahora, para ser justos, desde entonces Hershey's dice que han creado un sistema de monitoreo y remediación del trabajo infantil para tratar de prevenir estas brutales condiciones laborales. Si viste mi video sobre Nestlé, sabrás que la industria del chocolate conoce desde hace años prácticas terribles en sus cadenas de suministro y no ha hecho tanto como se esperaría para solucionarlas. Ahora te doy una opción. ¿Qué quieres ver? Si eliges la miniatura izquierda, verás más sobre controversias en la industria del chocolate. Haz clic en la miniatura derecha para ver una inspiradora historia de éxito de un desvalido. Claro u oscuro, elige y te veré en el video que selecciones. Salud.